Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el pastor Juan González de la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez y de nuevo pues estamos dándole una bienvenida a otro video más de su canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Estoy grabando este segundo video de la serie que recién hemos comenzado, que le hemos llamado Entendiendo el texto en su debido contexto. Y pues por aquí estamos compartiéndoles la portada de lo que será este segundo video que estoy grabando desde la oficina de mi casa aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, para todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, esperando que les sea de nuevo de bendición, de edificación para su vida. Y vamos a estar ya compartiendo el contenido de esta nueva enseñanza. Muy bien, esta es la presentación de la enseñanza que estaré compartiendo con ustedes el día de hoy y se llama ¿Cuál es la definición y el propósito de la ley de Dios? Y esta es la segunda parte de la serie que estamos iniciando llamada Entendiendo el texto en su debido contexto. Tenemos por ahí, bueno, pues en la portada lo que es Moisés con las tablas de la ley que recibió al pie del monte Sinaí de parte de Dios para pactar con el pueblo de Israel y que hasta el día de hoy, bueno, constituye la base de la fe del pueblo judío y también es la base del decálogo de los 10 mandamientos y que forman parte de lo que es la base moral de la sociedad hasta el día de hoy. Y bueno, para aquellos que no han visto el video anterior, les recomiendo que lo vean y es precisamente este en el cual estuvimos compartiendo el tema esclareciendo pasajes mal interpretados del Nuevo Testamento. Esta serie que estará enfocada, desde luego, pues a darle una interpretación correcta a al menos 30 pasajes del Nuevo Testamento que se refieren al tema de la ley. Sin embargo, queremos hacer primeramente una introducción y en este caso, pues estaremos compartiendo esta portada, cuál es la definición y el propósito de la ley de Dios, para que tengamos pues una base clara a partir de la escritura y sobre todo partiendo de una definición de lo que es la ley y cuál fue su propósito por la cual fue entregada por Dios en el monte Sinaí. Así es de que quiero empezar compartiendo pues esta pregunta, ¿cuál es tu concepto de ley? Si preguntásemos en la calle a la mayoría de las personas comunes, ¿qué significa ley para ti? Tal vez nos encontremos con respuestas parecidas a esta. Para muchos el término ley es sinónimo de justicia, de equidad, de juicio, entre otras cosas. Y desde luego pues tiene un concepto positivo. Sabemos que respetar la ley pues es una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos para el bienestar mismo de la sociedad. Pero para muchos cristianos, por desgracia, este mismo término ley en la Biblia pareciera ser sinónimo de esclavitud, de opresión, de yugo y de condenación, entre otros conceptos semejantes. He conocido creyentes, incluso por ahí opinando en redes sociales, expresándose de manera negativa sobre el concepto de la ley, como si fuera una carga que Dios nos impuso para limitar nuestra libertad y la ven precisamente como una opresión, como un yugo del cual debemos deshacernos porque pues es algo negativo para nosotros supuestamente y es lo que queremos aclarar en este mensaje el día de hoy. Y aquí quiero empezar preguntando, ¿sabes tú lo que significa la palabra Torah? Bueno, la Torah en hebreo, ahí pongo las letras de cómo se escribe esta palabra en hebreo, de donde proviene. Y en hebreo pues se dice Torah con H al final y es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. O sea, es la base de su identidad y de su patrimonio como nación, tanto en lo religioso como parte de sus creencias y lo que le da sentido a la nación e involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí por medio de Moisés. Es llamada también el Pentateuco en el cristianismo, como le conocemos los 5 libros de Moisés,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y constituye la base y el fundamento de la fe del pueblo hebreo y de alguna manera también pues de el sistema de moralidad basado en el judeo-cristianismo hasta el día de hoy, sobre todo en la cultura occidental, lo que llamamos los 10 mandamientos. El decálogo parten precisamente de la Torá, que como estoy aquí enfatizando, pues es la base de la revelación y enseñanza divina entregada al pueblo de Israel. Ahí pongo, por cierto, de mano derecha, pues lo que sería una Torá, un rollo, como actualmente se conserva, pues en algunos lugares, y es pues la base de la fe del pueblo hebreo, y también es importante para nosotros conocerlo. Y doy esta definición porque también, aunque parezca extraño, hay muchos creyentes que cuando escuchan la palabra Torá, se imaginan que es un libro extraño, algo herético, algo contrario a la fe, pero quiero aclarar que precisamente la Torá es la base de la fe del pueblo hebreo, de la cual vienen las escrituras que también el cristianismo hemos tomado como base de nuestra fe. De ahí proviene también la fe del cristianismo. Ahora quiero empezar por dar una definición. ¿Cuál es la definición de la palabra ley? La palabra ley se ha interpretado bastante mal en el cristianismo, sobre todo por pasajes mal interpretados. Y esta palabra aparece en hebreo como Torah, y ya lo he presentado ahorita cuáles son sus caracteres en hebreo, y lo podemos encontrar en el diccionario Strong con el número 8451. Este diccionario que se utiliza para dar definición de manera académica, por así decirlo, a las palabras bíblicas, cuyo significado más preciso es instrucción, y en griego fue traducido como la palabra nomos. Esta última palabra, de hecho, prestada de las lenguas semíticas, hebreo y arameo. ¿Cuál es la definición de esta palabra? Bueno, la palabra principal para Torah, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, proviene del texto de la versión Pechita, que es una traducción al arameo, pues de las Escrituras, y allí aparece con el nombre Namosa, que procede a su vez de la raíz semítica Nemus, que quiere decir civilizar. En el hebreo moderno, hasta el día de hoy, los padres acostumbran a decir a los niños nemusi, en otras palabras, sé educado. Así que otro sinónimo de Torah puede ser muy bien traducido como educación o instrucción. Y vaya que el pueblo de Israel se tomó muy en serio, sobre todo al principio, en las primeras generaciones, el instruir a sus hijos a partir de las escrituras, ya que Dios mismo en Deuteronomio capítulo 6 les dio la instrucción de pues enseñar la Torá, la escritura, al levantarse, al acostarse, al ir de camino, para que sus hijos pudieran crecer con la instrucción de vida de la palabra, de la escritura, de lo que es para ellos la Torá, que es precisamente esto, el instrumento a través del cual instruyen en la fe, en la moralidad a sus hijos hasta el día de hoy, y para ellos es sinónimo de civilizado, de una persona educada, es aquella que está instruida en la Torá. Precisamente ahí pongo esta imagen del padre pues enseñándole a su hijo hebreo precisamente a partir de la Torá, lo que sería para ellos su regla de fe, su escritura. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué significa instrucción? Porque lo que Dios le dio a su pueblo fueron precisamente las instrucciones de vida concernientes a todos los aspectos relacionados con su vida cotidiana. Ejemplo de ello tenemos en la Torá instrucciones de cómo educar a sus hijos. Les mostró también los derechos que tienen las mujeres casadas en el entorno familiar, cuáles deberían de ser desde luego el trato entre los cónyuges, y todos estos los temas que hasta el día de hoy a nosotros nos interesan también para regular la convivencia familiar y social dentro de nuestra comunidad, de tal manera que en la Biblia, más allá
de ser un libro de carácter meramente religioso. Encontramos toda clase de instrucciones para la vida práctica. Y esto fue precisamente lo que Dios le dio a su pueblo a través de la Torá, instrucciones que regulan la vida familiar, la vida personal y la vida social. Y ahí tenemos pues una imagen de cómo la madre pues está enseñando a su hijo desde pequeño lo que es la oración, el conectar con Dios, los mandamientos, y eso es precisamente la base de una buena instrucción, partiendo de la Torá, de la escritura, de las instrucciones dadas por Dios a su pueblo. Ahora, dentro de esta misma pregunta, ¿por qué significa instrucción? Bueno, entendemos que Dios le instruyó al pueblo también acerca de otros temas más allá de la convivencia familiar, de la situación personal y sobre todo que tenían que ver con asuntos acerca del trabajo, del descanso de la tierra, ya que eran agricultores, de cómo servirle a Él, de cómo acercarse para adorarle e incluso detalles acerca de qué comer y qué no comer, cómo deberían hacer sus sacrificios por sus pecados, en tanto venía Yeshua, que fue el sacrificio final por nuestra redención, y también cómo deberían alabarle y adorarle cuando se acercaran al tabernáculo o al templo, y cómo regular su vida dentro de la sociedad. Así es de que tener la Torá, que son las instrucciones de Dios, nos va a dar una base firme acerca de qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene hacer, porque todo al final son instrucciones de vida y sobre todo para nuestra conveniencia. Yo lo he ejemplificado diciendo que en todas las familias los padres ponemos reglas a nuestros hijos y que son reglas por el bien de ellos mismos. Nunca un padre pues impone o pone reglas para dañar a nuestros hijos, sino al contrario, para protegerlos, para que hagan bien las cosas y les vaya bien. Y de igual manera el Padre Celestial lo ha hecho con su pueblo, dándoles instrucciones para todas las cosas necesarias de la vida. Ahora, también quiero señalar aquí que esta instrucción que proviene de Dios, y aunque es con el buen propósito de guiar nuestra vida por el buen camino, nunca es una instrucción que se da de manera impositiva. Toda la vida de su pueblo, el pueblo hebreo, estaba regulada por la voluntad divina, reflejada en su ley, en su Torá, en sus mandamientos. Sin embargo, nunca los obligó a obedecerle. Siempre ellos conservaron lo que llamamos el libre albedrío, la capacidad individual de poder decidir lo que ellos quisieran hacer. Sin embargo, con amor les enseñó la bendición de obedecerle, así como las consecuencias negativas de tomar el camino de la desobediencia. Y creo que el día de hoy igualmente los padres, así como lo vemos en la imagen, tratamos de instruir a nuestros hijos por el buen camino, por las buenas costumbres, los valores, los buenos hábitos y costumbres, obviamente para que les vaya bien en la vida, en la familia, en la sociedad. Y ese es el mismo propósito que tiene el Padre Celestial con su pueblo, dejarnos instrucciones de vida para que nos vaya bien. Aquí tenemos precisamente el cómo Dios estableció sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos a través de la Torá, que es el libro de instrucciones para la vida, en donde pues la decisión de libre albedrío de cada uno es la que determinará si obedecemos o desobedecemos. Y por eso puse esta imagen de esta mujer encontrándose justo en la intersección de dos caminos, el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia, y ambos tienen consecuencias. Y obviamente somos nosotros los que decidimos al final si obedecemos o no obedecemos. Y vean lo que dice Deuteronomio 30, del 15 al 16, que precisamente es parte de la Torá, y dice lo siguiente: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar.
Y más adelante, desde luego, también les da indicaciones claras de las consecuencias negativas que tendrán si deciden no obedecer. De manera pues que aún cuando la ley fue establecida para el bien del hombre, para que nos vaya bien donde quiera que estemos, seamos de larga vida y seamos bendecidos, al final somos nosotros los que decidimos si obedecer o no obedecer. Y por desgracia, el día de hoy hay muchas malas interpretaciones respecto al tema de la ley, repito, como si fuera algo malo que se nos es impuesto y de lo cual debemos de liberarnos, cuando realmente esa ley es la que nos protege de hacer mal las cosas o tomar el mal camino, como Yeshua mismo dijo, ¿verdad? El camino tenemos la senda ancha y la senda angosta y sabemos lo que representa y nosotros somos los que decidiremos por cuál camino vamos a caminar. Ahora quiero también enfatizar cómo la instrucción va dirigida pues a las personas que amamos. Todo esto sin duda pues es una muestra de amor y no de maldición de parte del Padre que nos ha dado sus instrucciones y sus mandamientos. Tú no puedes educar a un niño que no es tu hijo, solo a tus hijos, a quienes amas como padre o madre, y te vas a esforzar por educarlos, por darles tus valores, tus principios, tu cultura, lo mejor de ti, de tus hábitos, de tu persona y de tu experiencia, con el propósito de bendecirlos y de compartirles el buen camino que ellos deben de seguir para que les vaya bien en la vida. Y ahí vemos a una madre enseñando a su hijo a orar y desde luego compartiéndole los valores espirituales. Esto es esencial y sabemos, yo creo que cualquier padre reconoce que es importante transmitirle a los hijos, las nuevas generaciones, todo lo bueno que podamos compartirles de lo que hemos aprendido, de nuestros valores y principios, y siempre va a ser como una muestra de amor para ellos. Y yo creo que de la misma manera es Dios al compartir sus leyes e instrucciones a su pueblo y nunca va a ser algo impuesto para que nos vaya mal. Ahora la pregunta es, ¿la ley fue dada solo para mostrar nuestro pecado? Porque hay personas en el cristianismo que creen que la ley solamente fue para resaltar el pecado del hombre. Y bueno, así que el decir que la ley fue dada únicamente para mostrarnos nuestro pecado, pues es un tanto limitada esta idea, aunque tiene algo de razón. Y pues no es ser justos con Dios ni con su palabra si solamente nos quedáramos pensando que fue dada la ley solo para mostrarnos lo malo que nos comportamos. Es cierto que ese es uno de los propósitos de la ley, mostrarnos y enseñarnos lo que es bueno y también lo que es malo, pero no fue el único propósito por el cual fue entregada esa ley al pueblo. Yo lo comparo aquí que sería como decir que la comida solo nos fue dada por Dios para llenarnos el estómago o para quitarnos el hambre y no tomar en cuenta los muchos beneficios que recibimos de los alimentos, entre los nutrientes, vitaminas, calorías, proteína y toda la energía que nos proporcionan y que son buenas, desde luego, para nuestro bienestar y nuestra salud. Así es de que ese concepto de pensar que la ley fue dada solo al pueblo para demostrar lo que era bueno y lo que era malo, lo que, sobre todo resaltar el pecado, porque es cierto que Pablo dice que a partir de que apareció la ley fuimos conscientes del pecado, pero eso es solamente una parte de la verdad, porque más allá hay muchos beneficios de conocer y guardar los mandamientos que provienen de la ley divina. Ahora, la ley básicamente es el legado de Dios para la humanidad. La ley, su Torá, fue dada para que todo ser humano que de corazón busca a Dios sepa cómo obedecerle, cómo amarle y cómo servirle. Y ya en el Nuevo Testamento, Pablo en Efesios capítulo 2 nos enseña que ahora somos conciudadanos de los santos, o sea que tenemos una ciudadanía como parte del reino celestial y obviamente en todo reino y en donde quiera que seamos ciudadanos de cualquier país, vamos a necesitar una constitución
que rija nuestras conductas, y precisamente esto representa la Torá dentro del reino espiritual, dentro del reino de Dios. Si somos ciudadanos, si somos hijos, debemos de saber que existe una constitución que va a normar nuestra conducta, nuestra manera de pensar y nuestros valores para hacer las cosas de acuerdo al Rey que tenemos como Padre, y ese es Dios. Y aquí pongo precisamente otra imagen de lo que es la Torá, y que deben de saber, pues forma parte de las Biblias cristianas. Serían los primeros 5 libros, los llamados 5 libros de Moisés o el Pentateuco. Esos libros son exactamente la Torá. Hace poco por ahí comentaba con un pastor incluso que se mencionaba, o él hacía manifiesto en redes sociales, que estaba en contra de la Torá, que para él ya no era necesario obedecerlo, porque repito, aún pastores llegan a considerar que la ley y la Torá es algo negativo, que ya fue abolido por la venida de Yeshua y que no debemos ya obedecer, como si fueran imposiciones religiosas legalistas. Pero ya lo estamos explicando, y yo le decía, bueno, está bien, si usted considera que la Torá ya no debe ser guardada, pues entonces quite los primeros 5 libros de su Biblia, porque precisamente esos son la Torá que usted está inconforme en guardar. Y bueno, ya no me contestó, supongo que entendió el mensaje, pero ojalá que si hay personas viendo este video que han pensado así, reflexionen, porque la ley, la Torá, es el legado de Dios para la humanidad. Ahora, la Constitución que nos rige es su ley, la Torá, como ya lo acabamos de explicar, y es la que rige la vida de su pueblo en la sociedad, en el mundo, donde quiera que estemos. Son mandamientos universales, son mandamientos morales que van a ayudar para, desde luego, hacer una sociedad más funcional y de acuerdo a los propósitos divinos. A diferencia de las constituciones de los países, la constitución dada por Dios es perfecta y por tanto no necesita ser perfeccionada, reformada o incluso abrogar artículos o mandamientos. Y es que el Eterno, nuestro Dios, sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades, puesto que Él es el Creador, sabe exactamente cuáles son nuestras debilidades, y Él estableció su Torá como la regla de conducta que debemos de apegarnos para que la sociedad marche bien, para que no haya una descomposición moral como la que vemos el día de hoy, precisamente porque la sociedad se ha apartado de los mandamientos, de las leyes establecidas desde el principio, considerando que la Torá fue entregada en el monte Sinaí al pueblo hebreo casi cerca de 4000 años, y no solo para regir la conducta del pueblo hebreo, sino de la sociedad de manera total, porque al pueblo hebreo se le dio la encomienda de ser luz a las naciones y compartirle la fe en el único Dios verdadero. Así es que esta constitución, a diferencia de otras de los países, que tiene que estar siendo actualizada, reformada, perfeccionada, en sí mismo la Torá ya fue establecida desde el principio y regula pues la conducta del hombre. Ahora, pensando un poquito acerca de cuáles serían las consecuencias de vivir sin una ley, sin una constitución, como aparentemente muchos cristianos quieren vivir solamente bajo la gracia y sin cumplir ningún mandamiento. Fíjense bien, ¿qué sería vivir sin ley? ¿Verdad? Un reino sin leyes, pues es desde luego un reino que no reconoce a su rey, que quiere vivir sin orden, sin paz. Y a lo largo de la historia ha quedado comprobado una y otra vez que un reino o algún país en que no se respetan las leyes terminará siendo un caos. Y bueno, sabemos que la ley entonces es buena para regular el comportamiento y la conducta, y para que el ser humano no se extralimite más allá de las fronteras de lo que es conveniente para la sociedad. Así es de que sin una ley pues no hay respeto, no hay ningún límite, y obviamente cada quien haría lo que se le venga en gana. Y vaya que aún en la Biblia, si ustedes van al libro de los Jueces,
comienza diciendo que en aquel tiempo el pueblo de Israel vivía cada quien haciendo lo que mejor le parecía, no había liderazgo, no se respetaba la ley y todo era un desorden y vaya que les fue muy mal. Así de que para nosotros es claro con estas imágenes que vemos de cómo hay países que se han rebelado a la ley, obviamente en algunos casos con alguna razón, ¿verdad? Porque en algunos lugares hay opresión, hay autoritarismo. Sin embargo, también es conveniente tener leyes justas para que regulen el comportamiento de la sociedad. De manera contraria, esto sería un caos total. Ahora, si Dios no cambia tampoco, sus mandamientos y sus leyes deben de cambiar, porque justo ahorita que decía que esta constitución no tiene que ser reformada ni perfeccionada, bueno, la razón es precisamente porque el autor de esta ley, que es Dios, es un ser inmutable. Y ya en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y bueno, solamente aquí para citar otros pasajes, bueno, Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Ya comentaba en Hebreos 13:8, dice, Yeshua el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios, pues, que no es como los hombres, es perfecto, no cambia ni altera su palabra. Y primera de Pedro 1:24 y 25 dice, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así es de que la ventaja que tenemos es que estas leyes, estos mandamientos, estas instrucciones dadas por el Eterno, nuestro Dios, que es un Dios inmutable, perfecto, santo, sin ninguna imperfección, también su palabra fue dada de manera perfecta para que nosotros la sigamos y nos vaya bien. Así es de que esta es la razón por la cual esta constitución no tiene que ser reformada. Ahora, la ley de Dios asimismo también revela el carácter de Dios en las mismas escrituras. La ley, pues, es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios, sabemos, es amor y su ley también es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Y como dice Pablo en Romanos 13:10, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y precisamente, pues esta ley nos revela precisamente uno de los atributos principales de Dios, que es el amor por su creación, por el hombre, y precisamente por ello nos dio sus mandamientos, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y Él nos dio a conocer su voluntad perfecta. Ahora, también el carácter de Dios no solamente es amor, sino también es justicia y verdad. Y tal es también la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley es la verdad, todos tus mandamientos son justos. Y esto lo encontramos en el Salmo 119, 142 y en el versículo 172. Y el apóstol Pablo también declara en el Nuevo Testamento, en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es de que estos pasajes ya de antemano contradicen la idea que a veces en algún sector del cristianismo se ha dispersado de que pues la ley es mala, que la ley es limitante, que la ley pues nos condena o que la ley es negativa. Bueno, aquí se dice claramente que la palabra es la verdad, que los mandamientos son justos, santos y buenos. El problema está en que nuestra naturaleza es pecaminosa y a veces por no querer cumplirlos y someternos a la voluntad de Dios nos rebelamos a sus mandamientos considerándolos como algo malo o negativo, cuando realmente reflejan tanto el amor como la justicia y la verdad misma de Dios reflejada en sus mandamientos, en su Torá. Ahora quiero terminar esta breve charla con esta pregunta, porque también es parte de lo que en el cristianismo a veces se cuestiona, y es si la ley fue solo dada para los hebreos. Así muchos creen que solamente fue dada para los judíos y que ya no nos compete a los cristianos, a los que venimos de otra cultura, gentiles, como algunos
citan en la escritura y dicen, bueno, pues ya eso era para los judíos, para nosotros ya solamente es la ley del amor, solamente es la gracia y ya no tenemos que guardar ningún mandamiento. Bueno, el cristianismo tradicional cree precisamente que la ley fue dada por Moisés solo al pueblo hebreo, pero veamos también lo que dice la Biblia. En Números 15, del 15 al 16, en la propia Torá, vean lo que dice, porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. Y para algunos que ignoraban que dentro del pueblo hebreo, una vez que salieron libres de la esclavitud de Egipto, pensaron todos que eran puros hebreos descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Debo decir que no. Dentro de ellos se fueron también extranjeros que al ver el poder del Dios de Israel decidieron seguirlos hacia su camino a la libertad, y de entre ellos también se fueron algunos egipcios que se dieron cuenta cómo sus dioses no pudieron contrarrestar el poder de las señales y de las plagas del Dios de Israel y decidieron acompañarlos. Y para ellos mismos, cuando Moisés le pregunta, ¿y qué hago con estos extranjeros que están entre nosotros? Les dijo, bueno, habrá un solo estatuto, una sola ley, tanto para ti, el hebreo, como para aquellos extranjeros que han decidido caminar y obedecer mis estatutos. Así es de que hasta el día de hoy, aquellos que sin provenir, desde luego, de sangre hebrea, hemos decidido pues reconocer al Dios de Israel como nuestro Dios, también debemos de reconocer sus mandamientos y estatutos. Y hasta aquí quiero dejar la charla y anunciar que el próximo tema que estaremos compartiendo dentro de esta serie, entendiendo el texto en su debido contexto, y todavía como temas preliminares, dado que todos los pasajes que estaremos analizando del Nuevo Testamento y que han sido mal interpretados tienen que ver con este tema de la ley. Estaremos compartiendo este tema que hemos llamado Debemos guardar la ley, y esto ya vendrá en el próximo video de esta serie. Por ahora les agradezco su atención. Soy el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, agradeciéndoles su atención, y si no lo han hecho, suscríbanse a este canal en donde cada semana subimos videos para edificar la fe de aquellos que seguimos al Dios de Israel. Bendiciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.